Esta empresa no se hace responsable por los comentarios, conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Bueno, voy a comenzar por darle las gracias al artista Juan Olivares que me ha mandado este hermoso regalo el día de hoy. Yo sé que ya van a empezar a preguntar. De una vez les digo, pero vamos a mostrar primero el anillo. Vamos a mostrar el anillo primero. Miren qué belleza, los colores de nuestra bandera, la bandera de Venezuela, amarillo, azul y rojo, las siete estrellas, un trabajo espectacular hecho por el artesano Juan Olivares. Gracias por este regalo tan hermoso, porque además es un día, este programa va a ser un programa importante y especial y lleno de eso que nosotros consideramos nuestra misión, que es decir la verdad y sacarle las máscaras a quienes intentan pasarse por demócratas y han llegado al poder para desestabilizar al mundo y para sembrar el terror. De eso vamos a hablar el día de hoy. Ya se los anuncié ayer, un programa especial sobre Tarek El Aissami. Vamos a ver la página de Instagram de este artista que ha hecho que yo use este anillo tan hermoso y tan simbólico el día de hoy. Juan Olivares, artesaníasdetatum.com es su página web y ahí tienen ustedes su Instagram, que es @JuanOlivaresC, y su número telefónico y algunas de las cosas que hace. Pero hermosísimo, muchísimas gracias. Bueno, les dije que el programa de hoy era un programa de colección y eso es lo que es. Un programa para que usted lo guarde, para que lo vea varias veces, porque está lleno de verdades dichas no por esta periodista, sino que son investigaciones de periodistas importantes, de medios de comunicación importantes, y particularmente yo me he dedicado también a hacer una investigación. Es sobre el gobernador del estado Aragua en Venezuela. No es cualquier gobernador, no es cualquier funcionario público, es Tarek El Aissami. Es el candidato del terrorismo islámico para presidir Venezuela. Yo quiero que ustedes escuchen, vean con atención este programa el día de hoy, porque ustedes van a entender muchas cosas cuando ustedes revisen la historia de este personaje. No es casual que en el estado Aragua, que es el estado que gobierna terrorista, porque no se le puede llamar de otra manera, llamado Tarek El Aissami, no es casual que en ese estado es donde ocurran los crímenes más horrendos en Venezuela. No es casual que ahí haya ocurrido este ajusticiamiento por parte de policías que están bajo las órdenes de Tarek El Aissami, este ajusticiamiento cuyo video le ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en viral. No es casualidad, repito, que las persecuciones más dramáticas, grotescas, violatorias de los derechos humanos a estudiantes y a jóvenes en Venezuela se den también en el estado Aragua. Todo eso ustedes los van a entender el día de hoy. Ustedes van a entender el día de hoy cómo un dirigente estudiantil se convirtió en una de las figuras más temibles, terribles, además, y que más han acercado a nuestro país, que era un país que trabajaba por la paz, por la justicia, por los derechos humanos, un país que siempre intervenía en los conflictos, pero era para conseguir la paz y no la guerra. Ustedes van a entender cómo ese país se ha convertido en lo que se ha convertido y lo importante que ha sido la figura de Tarek El Aissami para esto. Antes de entrar en el tema en cuestión y en profundidad, vamos a ver primero el video que se hizo viral y que tiene una explicación mucho más allá de que esto fue una arbitrariedad de unos policías. Vamos a verlo. Las impactantes imágenes divulgadas por las redes sociales muestran cómo dos de los efectivos toman a un hombre de los brazos, mientras un tercero le apunta a la cara con una pistola. Al ver el arma, la víctima trata de voltear la cabeza, pero uno de los efectivos le ordena que mire al frente, obedece y a los pocos segundos suena la detonación. Al constatarla... Y ya habían cadáveres en el piso. Ustedes los vieron y bueno, lo vio el mundo entero, lamentablemente. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar primero del perfil de este narcoterrorista llamado Tarek El Aissami. Ya regresamos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo.
Regresamos con Agárrate y este programa especial de investigación sobre quién es Tarek El Aissami, el gobernador del estado Aragua en Venezuela. Vamos a comenzar con su perfil. Según ha publicado el periodista de investigación del Miami Herald y entonces presidente de la Asociación de Prensa Extranjera en Venezuela, Phil Gunson, durante su paso por la Federación de Centros Universitarios, la FCU de la Universidad de los Andes en Venezuela, Tarek El Aissami promovió la guerrilla urbana y habría conseguido formar grupos armados dentro de las residencias estudiantiles en las cuales se decía que se escondían vehículos robados y se traficaba con drogas. Según el periodista Gunson, en este entonces de 1.122 residentes, solamente 387 eran estudiantes activos y más de 600 no guardaban relación alguna con la universidad. En el año 2002 pasó a ser miembro Tarek El Aissami del Comando Político de la Revolución en Mérida y en julio del año 2003 fue vencido en las elecciones estudiantiles por el Movimiento 13, liderado entonces por Nixon Moreno. Esa derrota jamás la ha perdonado Tarek El Aissami y la ha convertido en uno de los más acérrimos enemigos, del Movimiento 13. El liderazgo del actual gobernador de Aragua, Tarek El Aissami, está íntimamente relacionado a su poder económico. De allí su dependencia de la corrupción y posteriormente del narcotráfico. El campo donde ha sumado más enemigos, Tarek El Aissami, no es precisamente el campo de la oposición, sino su propia casa, el oficialismo, donde ha dedicado todo su poder para chantajear y eliminar a sus rivales internos. Las declaraciones de Tarek jamás van a contener profundidad, análisis o propuesta alguna. Siempre están dirigidas a insultar, a amenazar, a hacer apología a la violencia y descalificar. Tarek El Aissami gasta muchísimo dinero en mantener un grupo de operadores en las redes sociales, haciendo artificial los apoyos cibernéticos. Estamos esperando respuesta después de este programa de este grupo de las redes sociales para que empiecen los insultos y las amenazas, cosa que es muy propia de Tarek El Aissami. Dio sus primeros pasos en la corrupción cuando era presidente de la Federación de Centros Universitarios en Mérida. Tarek El Aissami, aprovechándose del apoyo que le daba el régimen chavista, registró una organización llamada Fundación de Centros Universitarios, a través de la cual manejaba millones en recursos que le asignaba el gobierno y que se suponía era de los estudiantes. Tarek usaba el dinero justificando que pagaba cursos intensivos a estudiantes, lo cual nunca fue cierto y nunca pudo comprobar. Nunca presentó cuentas del dinero destinado a los comedores, a las dotaciones estudiantiles, etc. Esta denuncia fue llevada al Consejo Estudiantil de entonces y se logró cerrar la famosa fundación. Cuando Tarek El Aissami salió de la Federación de Centros Universitarios, el inventario fue simplemente cero. Apenas quedaron 2 sillas. El día anterior a su entrega, se robaron un infocentro que era un laboratorio de computación que había donado el gobierno chavista. Esta denuncia, por supuesto, fue engavetada por el CICPC. Tarek usaba la fachada de la Federación de Centros Universitarios para organizar cenas con el entonces embajador de Irak en Venezuela para recoger fondos para niños huérfanos, dinero que jamás fue registrado en ONG alguna y mucho menos donado. En Mérida es historia que el 11 de abril del año 2002, el entonces gobernador oficialista del PSV, lo tienen ustedes ahí en imagen, Florencio Porras, se mantuvo firme y no renunció, mientras que el actual gobernador, Alexis Ramírez, y Tarek El Aissami, ahí tienen ustedes a Alexis Ramírez y a Tarek, esperaban juntos en el Vigía para huir hacia Colombia. La revista Beneconomía publicó lo siguiente sobre Tarek El Aissami. Vamos a leerlo textualmente. Fue electo diputado por Mérida por el partido MVR, Movimiento Quinta República, para el periodo 2005-2010 y formó parte del bloque parlamentario de la Juventud. Al año siguiente fue designado vicepresidente de la Comisión Permanente de Familia, Mujer y Juventud. En enero del año 2007, Pedro Carreño se lo lleva de la Asamblea Nacional como su viceministro de Seguridad Ciudadana. En esa responsabilidad fue designado integrante del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana desde su creación en febrero de este año, del año 2007, en un intento por solventar el grave problema de inseguridad en el país.
Su paso por el viceministerio tiene 3 momentos característicos que solo pueden ser comprensibles por sus antecedentes familiares y personales que ustedes van a entender en este programa. El primero es que la ISAMI estaría detrás del allanamiento al Centro Social, Cultural y Deportivo Hebraica, que también alberga al Colegio Moral y Luces, que se llevó a cabo en diciembre del año 2007, según su presidente Simón Sultán. Aquí es donde se reúne la comunidad hebrea en Venezuela, es uno de los centros más importantes de la comunidad hebrea. Este centro, por cierto, ya había sido objeto de allanamiento en noviembre del año 2004, después del asesinato del fiscal Danilo Anderson, que era gran amigo de Tarek El Aissami. Esta conducta probablemente solo sería explicable por el antisemitismo militante del Aissami, que ha demostrado en diferentes intervenciones y durante toda su vida pública. El segundo acto fue la resolución ministerial en cuanto a la prohibición posteriormente rebajada a restricción de expendio y venta de bebidas alcohólicas, la cual fue motivada a la gran incidencia que existe en el tema de la ingesta de bebidas alcohólicas en los accidentes y en la pérdida de vidas humanas. Esta política fue defendida por el viceministro de la ISAMI a capa y espada, quien se negaba a flexibilizar como defensa de la vida de interés superior al lucro a ese modelo capitalista. Ese era el argumento. Y su tercera acción fue su incomprensible actuación con respecto a las protestas estudiantiles que comenzaron a raíz del cierre de Radio Caracas Televisión en abril del año 2007, si se toma en consideración que el mismo Tarek El Aissami fue dirigente estudiantil. La represión que en algunos casos desató contra los estudiantes y sus palabras ante la muerte del merideño Douglas Rojas en julio de ese mismo año, llevaron a sus ex compañeros de la Universidad de los Andes a pedir su renuncia y a recordarle que hoy atacaba al estudiantado que en algún momento representó. Otro evento dramático fue la muerte, el asesinato de un estudiante en San Cristóbal que también provocó las reacciones contra Tarek El Aissami en el estado Táchira. Vamos a ver, por cierto, el video de la información de ese momento. Queremos decirle al ministro Tarek que deje de ser cínico, que aquí están las pruebas que demuestran quiénes son los verdaderos culpables y asesinos en este país. Queremos decirle al ministro Tarek que él fue dirigente estudiantil y que hoy traiciona al sentimiento de lucha que tienen los estudiantes venezolanos cuando alzan la voz para exigir justicia. Bien, el paso de Tarek El Aissami por el Ministerio del Interior pues no superó el récord que ya tenía Chávez, que era de un funcionario, de un ministro por año. Y las graves acusaciones en su contra provocaron que saliera del cargo. Acusaciones que llegaron desde Miami y que resultan del juicio de la maleta o el maletín, como se llamó en ese momento, que el ministro lo descalificó como basura del imperio norteamericano. Según grabaciones y testimonios presentados en el juicio contra Franklin Durán, Antonini Wilson le habría pedido a Durán que utilizase sus contactos con Tarek El Aissami, entonces viceministro del Interior, para que el gobierno venezolano lo sacase del problema derivado del decomiso de $790.550 ocurrido en Argentina y que supuestamente iban dirigidos a la campaña electoral de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El Aissami habría hablado con Antonini directamente, al menos en una oportunidad, en agosto del año 2007. Una de las características de la personalidad de Tarek El Aissami es que muestra síntomas de megalomanía. En particular, busca obtener reconocimiento como supuesto cerebro de la lucha contra el crimen, cuando en realidad lo que es artífice del crimen, y crea simulacros de falsas acciones policiales que terminan con muertes de inocentes, principalmente jóvenes. En cuanto al factor intelectual, ni en el colegio ni en la universidad ha demostrado mayores capacidades. Nunca pudo ser candidato por Mérida a la gobernación,
que fue el estado donde se formó políticamente, porque aquí tenía un rechazo enorme, ya que se conocían sus andanzas y que su familia es notoriamente contraria a los valores del cristianismo, que es un factor fundamental en esta zona de Venezuela. Posteriormente, el pueblo del Táchira lo repudió de tal manera que Chávez tuvo que cambiarlo a Aragua. Él es oriundo del Táchira. Chávez tuvo que cambiarlo a Aragua, donde es gobernadora ahora, y ha abandonado por completo la gestión. Solo está allí haciéndose de más dinero. Gasta millones en propaganda en todo el país para promoverse, llevando a dañar y eliminar a otras figuras del chavismo que se interponen y lo critican permanentemente. Tarek es un individuo de personalidad gélida, carece del sentido humano en los vínculos que establece, inclusive con aquellos que lo han ayudado. Un ejemplo es el caso del empresario Julio Marcoli, contratista de Mérida, quien lo ayudó en sus inicios, y Tarek, años más tarde, lo expropió y le quitó unas torres que tenía este empresario en Mérida. Lo acusó de delitos comunes y le robó su fortuna. Ha perseguido a miembros de su propio partido e inició una verdadera campaña de terror en contra de la Iglesia Católica venezolana. Tarek practica la traición en forma permanente. No cree en la existencia de amigos. Muestra una total falta de sinceridad. Inclusive acaba de traicionar al propio Chávez cuando develó que éste le pidió que callara los hechos de corrupción presuntamente cometidos por el exgobernador de Aragua, Rafael Icea. Tarek es sumamente persistente. Si no alcanza sus objetivos en la primera ocasión, lo vuelve a intentar por otros medios. Tiene una forma particular de desconcertar. Nunca se sabe exactamente lo que intenta hacer. Siempre da la impresión opuesta de lo que realmente está haciendo o buscando. A Tarek lo responsabilizan de disponer la desaparición de sus enemigos políticos, haciendo pasar los crímenes por encargo como delincuencia común. Exhibe una personalidad vengativa. Procura tomar acciones en contra de aquellos a quienes considera sus enemigos. Tarek El Aizami ha amasado una inmensa fortuna. Sobre eso vamos a hablar al regreso de este programa. La fortuna de Tarek El Aizami, ¿de dónde viene? ¿De dónde vienen esos recursos que exhibe este joven político venezolano que no se le conocía fortuna hasta hace apenas unos años? Ya regresamos con este programa especial de Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y les recomendamos de verdad guardar este programa especial sobre Tarek El Aizami, una de las figuras más nefastas del régimen chavista durante estos 16 años de dictadura. Vamos a hablar ahora de la fortuna de Tarek El Aizami. Es públicamente conocido que la familia de Tarek El Aizami no posee recursos económicos ni bienes de fortuna, pero ahora nadie puede explicar su riqueza. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, la imagen de una cuenta del banco suizo HSBC a nombre del hermano de Tarek El Aizami y de una empresa que proveía, en el tiempo que Tarek El Aizami era ministro del Interior y Justicia, encargado de las cárceles, que proveía a las cárceles de insumos. Pues la cuenta que ustedes ven ahí tiene nada más y nada menos que $21.689.795. Ese es el balance de la cuenta de HSBC a nombre del hermano de Tarek El Aizami, que no tiene, por cierto, ninguna actividad conocida, ningún oficio conocido. Cuando Tarek El Aizami sufre la aplastante derrota en la Universidad de los Andes, propinada por su gran adversario Nixon Moreno, derrotado y humillado, se va de Mérida y, siendo su gran aliado Hugo Cabeza, quien era el director de identificación en ese momento, este hace a Tarek director de cedulación y pasaportes. Tarek comienza a cobrar por los pasaportes. Un hotel de Caracas era el punto de encuentro para la entrega del documento a cambio del dinero.
Y Tarek después traicionó a Hugo Cabezas robándole unas propiedades en Mérida. Lo que hablábamos de la traición. Tarek El Aizami fue el precursor en Venezuela de la cedulación fraudulenta. Y este fue, por cierto, el punto de fricción siempre entre quienes sabían, dentro del chavismo, que se le estaba dando cédulas a delincuentes que tenían 2 y 3 identificaciones, y por eso se veía y se ve permanentemente caer delincuentes que tienen hasta 3 identidades, 3 cédulas diferentes. Esto le dio a Tarek El Aizami mucho poder porque manejaba la cedulación en todo el país, la identificación, y manejó personalmente el fraude de la doble cedulación, logrando así ganar la diputación por la zona panamericana de Mérida, dándole varias cédulas a personas que ni siquiera habían nacido en Venezuela para que votaran por él. En la universidad, Tarek ya era conocido como un soplón, pues denunciaba a sus compañeros de partido que hacían autocríticas y consiguiendo pruebas contra ellos y fabricando algunas de esas pruebas contra miembros del Polo Patriótico. Esa fue su principal tarea como diputado, gestión que además fue considerada sumamente gris. Pero con el dinero que Tarek El Aizami manejaba, armó una red de colaboradores y sapos en nombre de la supuesta protección para la revolución. Como viceministro del Interior y Justicia, se estrena Tarek El Aizami en el tráfico de influencias y coloca en el cargo del régimen penitenciario a uno de sus más importantes colaboradores, Ismael Serrano, con quien estableció una alianza de corrupción a costa del presupuesto que era para los presos y para la modernización de las cárceles en Venezuela. Con Tarek frente al Ministerio del Interior y Justicia se dispararon los índices de criminalidad en Venezuela, respondiendo a su propio axioma de que lograría acabar con la clase media, provocando el terror que ha desangrado al país. Bueno, las cifras que se conocen internacionalmente. Tarek ha sostenido siempre que estas cifras no existen, que la delincuencia es un invento de la CIA y de los medios de comunicación, porque en Venezuela hay bastante insuficiente seguridad y paz, según él. Durante la gestión de Tarek en el Ministerio del Interior, cobraron auge los carteles del narcotráfico en Venezuela, que pasó de ser un país puente a ser un país productor y fundamental del narcotránsito. Mediante la conexión de rutas del narcotráfico, Tarek El Aizami ha hecho una fortuna incalculable. Es propietario de hoteles, edificios, ventas de carros robados, etc. Es sumamente cuidadoso. Es muy difícil atraparlo cuando comete sus delitos. También es difícil, por supuesto, descubrir sus malos manejos personales, porque paga una seguridad de muy alto nivel. Aún así, es tanto la fortuna robada que le es imposible esconderla. Hoy, su psicosis de desconfianza es mayor, puesto que sabe que varios países lo tienen en la mira, y en el caso de Estados Unidos específicamente ya tiene una investigación por narcotráfico y terrorismo. Además de sus marcadas diferencias a lo interno del PSV y otras corrientes del chavismo que lo consideran un corrupto y un traidor. Su ambición por el dinero está asociada a su ambición por el poder. Su aspiración máxima es controlar la totalidad de la vida política del país. Al regreso de este programa, vamos a hablar de lo más grave de todo esto. Vamos a hablar de lo importante que ha sido la figura de Tarek El Aizami para convertir a Venezuela en un estado narcoterrorista, en uno de los estados que más ha apoyado el terrorismo. Y no estamos hablando solamente de la FARC, que es de lo que siempre se habla. Estamos hablando del terrorismo islámico. Estamos hablando de que Venezuela ha sido fundamental para desestabilizar la paz en el mundo entero. Y Tarek El Aizami ha sido una pieza, pero estratégica, en estas relaciones con el terrorismo. Al regreso, vamos a hablar de eso. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate.
Lo que antes nos parecía a los latinoamericanos que era lejano esto del terrorismo en el Medio Oriente, etcétera, que era un tema que no tenía que ver con nosotros, pues tiene mucho que ver. Y hay un país en América Latina que lamentablemente ha sido fundamental para el desarrollo del terrorismo islámico. Se trata de Venezuela y uno de los protagonistas, uno de los enlaces fundamentales para esto ha sido Tarek El Aissami, el actual gobernador del estado de Aragua en Venezuela. Solamente vamos a ver uno de los últimos ataques terroristas que ocurrió en Damasco. Vamos a ver el trabajo que La Voz de América hizo sobre eso para como abreboca de lo que ahora vamos a conversar y a develar acerca de las relaciones peligrosas del gobierno venezolano con el terrorismo a través de Tarek El Aissami. La incursión aérea de fuerzas del régimen sirio, que causaron la muerte de casi un centenar de personas en un vecindario catalogado como rebelde, mientras asistían a un concurrido mercado, es la muestra más reciente de la barbarie alcanzada por el conflicto sirio. Estoy absolutamente horrorizado con el nivel de desprecio por la vida de los civiles por parte de todos los actores armados en este conflicto. Los ataques contra civiles son ilegales, inaceptables y tienen que cesar. La crisis de desplazamiento crece cada día más y más de 4,5 millones de víctimas del conflicto deambulan buscando un refugio dentro de Siria y entre sus vecinos, en zonas a las cuales las agencias humanitarias no pueden llegar. Es inaceptable que aquellos involucrados en el conflicto usen el acceso al agua y otros recursos como armas de guerra. En el ámbito político, mientras el canciller ruso se reunió con la oposición siria, el canciller iraní lo hizo con el presidente sirio Bashar al-Assad. Ambos diplomáticos coinciden en pedir una solución política, pero rechazaron lo que denominan cualquier intento de intervención extranjera. Estamos totalmente de acuerdo en que el pueblo sirio tiene que determinar su destino y su futuro. La crisis solo puede ser resuelta políticamente. Aunque ninguno lo mencionó explícitamente, sus palabras parecen aludir a los ataques aéreos de Estados Unidos sobre Siria en persecución del autodenominado Estado Islámico. Henry Llanos, Voz de América, Washington. A continuación ustedes van a entender hasta dónde llegan los tentáculos de Tarek El Aissami en todo esto. Vamos a comenzar por Irán. El Ministerio de Información y de Seguridad de Irán, llamado VEVAC, es uno de los más importantes del mundo en labores de inteligencia y actualmente opera en territorio venezolano. Fue durante la gestión de Tarek El Aissami en el Ministerio del Interior que esta relación se profundizó al punto que el canal Hispan TV, que es un canal iraní para América Latina, obtuvo todo el apoyo de Tarek El Aissami. En esta etapa fue que se enviaron agentes sirios venezolanos a formarse en Irán y desde entonces el servicio de inteligencia iraní VEVAC opera en Venezuela. Cuando Tarek El Aissami salió del Ministerio del Interior, se mantuvo el enlace con el VEVAC hasta el día de hoy. En los últimos 20 años se han relacionado más de 500 atentados terroristas en el mundo con el VEVAC, que opera como una máquina de presión política que a través del terrorismo se considera uno de los tentáculos más importantes de la política exterior iraní. El VEVAC en Venezuela trabaja coordinadamente con el Ministerio del Exterior y su plataforma operativa es la Embajada de Irán en Caracas. Unos 15.000 oficiales del VEVAC están distribuidos en el mundo y utilizan periodistas y organizaciones culturales con presencia mundial para filtrar su trabajo. El VEVAC trabaja directamente con el brazo armado de la revolución iraní, que es la Guardia Revolucionaria, que es la que planifica los ataques terroristas y de desestabilización en otros países del Oriente Medio. El VEVAC además tiene acceso a las tecnologías más avanzadas. En el caso de la relación con Venezuela, tienen fines ideológicos comunes como golpear los intereses de Estados Unidos en la región. Utilizan, por ejemplo, el narcotráfico como una herramienta para promover y financiar las actividades políticas. El VEVAC lidera los esfuerzos para exportar una visión y para influir en la ideología antidemocrática. Los principales modos de operación de la unidad son el uso extensivo del terrorismo, proporcionando condiciones logísticas y de entrenamiento de diferentes organizaciones. Una de las funciones del VEVAC
es crear infraestructuras de origen civil y política que a menudo opera a través de miembros de comunidades locales en los diferentes países. Estos son esos clubes sociales que ustedes ven. En Venezuela se han desarrollado muchísimo, los grupos que son étnicos, etcétera, etcétera, que son de origen civil. Desde que en Irán llegó al poder Mahmoud Ahmadinejad, este ordenó el aumento de presencia de agentes iraníes en América Latina. Hay un reporte del Pentágono incluso que denunció al régimen iraní de usar la fuerza Quds para ejercer clandestinamente un poder militar, político y económico en el extranjero. La actuación pública de Tarek el-Aissami ha demostrado siempre sus vínculos reales con las prácticas del terrorismo y su profundo odio a Occidente y a los Estados Unidos. Son numerosos los actos en los que Tarek el-Aissami ha protagonizado que dan cuenta de su apoyo al extremismo y en muchas de sus intervenciones hace apología del terrorismo. Por ejemplo, uno de los más emblemáticos, yo diría, de los que más ha caracterizado esta naturaleza terrorista de Tarek el-Aissami fue el 11 de septiembre del año 2002. Ese día que todos recordamos con dolor en el mundo entero, el ataque a las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono, cuando Al-Qaeda atacó a los Estados Unidos, Tarek el-Aissami, acompañado de varios estudiantes, en ese momento él era estudiante, de varios estudiantes sirios venezolanos de origen sirio, celebró este horrendo atentado en la Escuela de Derecho en la Universidad de los Andes en Mérida, en Venezuela. Y Tarek, que era en ese momento estudiante de criminología, hizo una intervención que todos recuerdan en el improvisado acto y aplaudió la acción terrorista contra los Estados Unidos. Lo que siguió a este acto pro-terrorismo fueron acciones violentas de Tarek el-Aissami dentro del movimiento estudiantil, haciéndose acompañar de bandas armadas que sembraban el terror entre los movimientos que lo adversaban. Esto trajo un debate, por cierto, en el movimiento estudiantil en Venezuela y dejó al descubierto las verdaderas intenciones de Tarek y su apoyo a las diferentes formas de terrorismo. El padre de Tarek el-Aissami, llamado Saidán el-Amin el-Aissami, pero conocido como Carlos Saidán, ha sido señalado como un activista de la yihad islámica. La familia de Tarek el-Aissami en Siria forma parte de la estructura del partido oficialista Baas, que tiene 60 años en el poder, representando una atroz dictadura con más de 200.000 muertos en su haber. Los vínculos del clan el-Aissami con el régimen del tirano Bashar al-Assad no solo son a nivel de gobierno, sino también a nivel económico, pues familiares directos de Tarek el-Aissami están en la administración del régimen de Bashar al-Assad. Tarek incluso había comprado una villa en una de las zonas más exclusivas de Damasco que con la guerra desapareció. El régimen de Bashar al-Assad es tan similar al que impera en el estado Aragua, donde gobierna Tarek, que sus mayores aliados son los delincuentes que asesinan indiscriminadamente a la población civil, delincuentes armados por el Estado. Venezuela y Corea del Norte son los únicos países que apoyan incondicionalmente el régimen de Siria y justifican los ataques de gas mostaza y otros agentes químicos contra civiles y las masacres a los kurdos sirios. El régimen de Bashar al-Assad es idéntico en sus características al impuesto en Venezuela. Un régimen basado en la relación partido-Estado en el que el clan Assad se ha apoyado para asegurar el poder absoluto, igual que en Venezuela. La ideología en la que ambos regímenes se basan es una perversión que no pasa de arengas llenas de odio e irracionalidad sin ningún argumento. Venezuela ha apoyado al régimen de Siria con tanqueros de diésel que mueven la maquinaria bélica que asesina niños, además de armas que provee a Siria de dinero y de apoyo diplomático y de inteligencia. Recientemente, miembros de la dirección del partido Baas han estado en Cuba y en Venezuela. Una de las decisiones, por cierto, que se tomó en esas reuniones fue mantener bajo perfil la estructura del Baas en Venezuela, Bolivia y Ecuador, donde están instalados. Mientras Tarek el-Aissami estuvo como dirigente estudiantil en la Universidad de Mérida, promovió permanentemente el envío de jóvenes de origen sirio o de origen libanés jordano o simplemente jóvenes que fueran manipulables y fáciles de reclutar
para enviarlos a los centros de formación que Hezbollah, el grupo terrorista Hezbollah, tenía en Siria. Y allí se decidía si algunos recibían formación militar, pasándolos a los enclaves de esta organización terrorista proiraní en el sur del Líbano. Así fue como muchos jóvenes terminaron en estos campos de entrenamiento. Recientemente, el señor Ghazi Nars al-Din ha sido colocado en la lista del FBI. Ahí tienen ustedes la ficha del FBI de Ghazi Nars al-Din. Y buscado por terrorismo, tiene ficha roja, solicitado por terrorismo. Este señor que ustedes ven ahí en pantalla es una de las fichas más importantes de Tarek el-Aissami. Según testimonios importantes recabados por las agencias de inteligencia en Estados Unidos, la relación de Nasser al-Din con el paraestatal Cartel de los Soles en Venezuela se ha mantenido a través de Tarek el-Aissami, quien es uno de sus destacados miembros. De acuerdo con las revelaciones del jefe de seguridad de Diosdado Cabello, según publica el diario ABC de España, en una reunión, ahí tienen ustedes al jefe de seguridad de Diosdado Cabello, Leamsi Salazar, en una reunión celebrada en la primavera del año 2013 en Puerto Ordaz, al sur de Venezuela, y que reunió a los principales agentes del narcotráfico venezolano, Tarek el-Aissami llegó acompañado de Nasser al-Din y otros miembros de Hezbollah. Ahí tienen ustedes la foto de él. Al encuentro también acudieron dos dirigentes de la FARC. En Venezuela, Nasser al-Din, por cierto, que tiene un cargo diplomático y no tiene más de 10 años de haber sido convertido en venezolano, y otros elementos de Hezbollah han estado implicados en narcotráfico. En el año 2009, 400 kilos de cocaína fueron enviados al Líbano, transportados en el estratégico vuelo de Conviasa, la línea de bandera venezolana que cubría la ruta Caracas-Damasco-Teherán. Desde Damasco, la carga fue llevada por tierra hasta la frontera libanesa, donde 2 ciudadanos venezolanos y 2 libaneses fueron detenidos. Oday Nasaldine, hermano de Ghazi, ha dirigido un campo de entrenamiento de Hezbollah en el estado Yaracuy, en Venezuela. El propio Tarek seleccionaba y selecciona aún al personal de la Embajada de Venezuela en Damasco, en Siria, que es la embajada desde donde se operan las relaciones con Hezbollah. Peligrosos terroristas han sido capturados con pasaportes venezolanos que han sido expedidos en la gestión de Tarek el-Aissami en el Ministerio del Interior. Incluso muchos de estos pasaportes fueron expedidos en la propia Embajada de Venezuela en Damasco. Estratégicamente, Haifa el-Aissami, que es la hermana de Tarek, es la embajadora en los Países Bajos. Ahí tienen ustedes la imagen de la dama. Una investigación federal estadounidense apuntó a la colaboración en materia de pasaportes con el-Aissami de origen sirio-libanés, quien en esos años era ministro del Interior. Esta vía se consideró como la puerta de Sudamérica para Hezbollah, la de los pasaportes. De hecho, el propio Nasser al-Din usó personalmente diversos pasaportes expedidos por Tarek el-Aissami. Todos los ministros del Interior que sucedieron a Tarek el-Aissami en Venezuela tenían conocimiento de la presencia y de las operaciones de Hezbollah en Venezuela. Por cierto, dicen que Miguel Rodríguez Torres, que es el que ven ustedes ahí de primero en las imágenes, ministro del Interior, no estuvo nunca de acuerdo con esto y ha tenido grandes enfrentamientos con Tarek el-Aissami. Eso es lo que se dice dentro del gobierno venezolano. En el peor momento de la crisis entre Irán y Estados Unidos, la representación diplomática más grande de Irán en el hemisferio occidental estaba en Caracas, a donde llegaron asesores iraníes de alto nivel. Aquí tienen ustedes solamente pinceladas de cómo ha sido importante Tarek el-Aissami para establecer estas relaciones que han sido tan estratégicas para el terrorismo islámico, estas relaciones del gobierno venezolano con el terrorismo islámico. Esta investigación sigue. Tarek el-Aissami sabe que está en la mira de los organismos de inteligencia del mundo libre, del mundo que persigue el terrorismo y que persigue a quienes pretenden
hacerse del poder a punta de todo lo que nosotros hemos hablado el día de hoy, a punta de sembrar el terror en la población, a punta de corrupción, de traición y este tema de cómo se ha criminalizado al país a través de gestiones como la de este sujeto que tiene como cárcel el territorio venezolano porque sabe que de ahí no puede salir porque sería detenido, investigado y encarcelado por todos sus crímenes. Yo me despido hasta mañana y les recomiendo una vez más que conserven este programa que ha sido producto de investigación de varios periodistas. Muchísimas gracias, hasta mañana. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.